Listo, ahí comenzamos a grabar. Listo. Entonces, hoy vamos a ver, pues, o sea, el tema central es una introducción a la probabilidad. La idea es que podamos, pues, entender cuál es la idea intuitiva de la probabilidad. Y eso es, pues, lo que vamos a ver. Para ello, vamos a ver unos preliminares que son la teoría de conjuntos y las técnicas de conteo. Sí, son temas que son preliminares para ver la introducción a la teoría de la probabilidad. Entonces, primero vamos a ver la idea intuitiva de qué es un conjunto. De qué es un conjunto. Entonces, un conjunto es una colección de elementos que tienen determinada característica. Entonces, eh, hay dos formas de expresarlos. Está la extensión. Entonces, la extensión la extensión se realiza de la siguiente manera. Se diga, por ejemplo, el conjunto de las vocales, llamémoslo V, es el conjunto cuyos elementos son la A, la E, la I, la O y la U. Eso es extensión. Extensión. Listo. Ahora, hay otra forma de escribir los conjuntos que es por la comprensión. Entonces, por la comprensión. O sea, por la extensión yo copio el conjunto. Cada elemento del conjunto yo lo copio. ¿Listo? En la extensión. Y en la comprensión, la estructura que se maneja es la siguiente, que se maneja en todos los libros. Entonces, son los elementos, llamemos los X, son un elemento determinado, una cosa, pero ese X, que es un elemento raro, tiene que cumplir una propiedad. Entonces yo le escribo tal que. Estos dos puntos significan tal que. Bienvenida, Aileen. Bienvenida, Aileen. Bueno, entonces estos dos puntos significan que tiene que cumplir este elemento una condición. Esa condición es que X sea vocal. O sea, X es vocal. Es vocal. Esa es la condición que yo le pido a X. Entonces estas son las dos formas de expresar un conjunto. Eh, bueno, por la extensión y por la comprensión. Ahora, los conjuntos tienen unas operaciones, ¿listo? Que se intersectan con nuestro lenguaje, con nuestro lenguaje. Bueno, entonces, ya vamos a más adelante a ver por qué vemos estos preliminares. Por ahora, vamos a ver, pues, los preliminares. Bienvenida, Laura. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a tener operaciones de conjuntos. Entonces, si por ejemplo tengo acá, voy a llamar el conjunto ABC, así se va a llamar el conjunto ABC de, de este conjunto. A, B, C, D y así hasta X, Y Z. Es el conjunto abecedario, es el conjunto de las letras del abecedario español. Bueno, tengo el conjunto del abecedario. ¿Listo? Y tengo, por ejemplo, otro conjunto que lo llamamos V, que es el de las vocales. A, E, I, O y U. Esos son los dos conjuntos que trabajamos. Entonces, tenemos esos dos conjuntos, ¿bien? ¿Cómo podríamos, si voy a hacer un ejemplo de escribir las vocales ya las habíamos escrito como por comprensión, o sea, las vocales es el conjunto de todos los elementos tal que ese elemento es vocal, es vocal. Esa es la forma de escribir al conjunto de las vocales por medio de la comprensión. Ahora, ¿quién se arriesga a decirme cómo sería el ABC de forma comprensiva? O sea, por medio de la comprensión. No, lo tenemos acá de la extensión A, B, C, D, E, así. Ahora vamos a escribirlo de tal forma que tenga esta estructura de acá. ¿Listo? Entonces, ¿quién toma el riesgo?
X es, bueno, no sé cómo se dice, pero tiene que Tal ser una que, letra. este es tal que, muy bien, Tal que X es una letra. es una letra, perfecto. Muy bien, muy bien. Esa es la comprensión de ese conjunto. Esas son las dos formas de escribir los conjuntos. Ahora vamos a ver operaciones. Entonces, mire, hay dos cositas. Cuando esto estamos pasando algo que es netamente conjunto a algo que es lenguaje español, lenguaje ordinario, lenguaje nuestro. Entonces, vamos a hacer dos operaciones, vamos a revisar dos operaciones que hacen lo mismo, que me ayudan a pasar del español a los elementos y de los elementos al español. Bien, entonces las operaciones son las siguientes. La primera operación es la unión. Es la unión. La unión de dos conjuntos, ¿sí? Sea A un conjunto, sea A y B conjuntos, son dos conjuntos, o sea, ellos tienen elementos, A y B dos conjuntos, se definen las siguientes, se definen, se definen, se definen, se define, se define unión, se define unión de A y B, la unión de A y B al conjunto que tiene tanto los elementos de A, tanto los elementos de A como los elementos de B. Como los elementos de B. ¿Sí? Ese es el conjunto unión de A y B. ¿Listo? Tiene al conjunto, es un conjunto y tiene tanto los elementos de A como los elementos de B. ¿Listo? En comprensión, ¿qué sería? Entonces, en comprensión, nosotros vamos a poder definir la unión A unión B. Esto va a ser muy importante para los ejercicios, para los problemas. Van a ser todos los X, tales que X esté en A o X esté en B. O sea, que esté en alguno de los dos. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo para que se entienda bien clarito esto. Bien. Ejemplo. Ejemplo. Consideremos el conjunto A igual al conjunto que tiene los elementos 1, 2 y 3. Y el conjunto B igual al conjunto que tiene los elementos 2, 3 y 4. ¿Listo? A unión B, ¿quién sería? A unión B. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Y cuál más? Falta uno, ¿cierto? Porque Y me 4. contiene tanto eso, y 4. Porque me contiene tanto los que están aquí arriba como los que están aquí abajo. ¿Listo? Muy bien. 1, 2, 3 y 4. Entonces, si vemos, estos cuatro elementos cumplen esto que es del lenguaje, porque esto es una O. ¿Listo? Esto sí ven que esto es una O, una O. Y la O la vamos a asociar a la unión. A la unión. Eso va a ser importantísimo, porque en los problemas no nos van a dar conjuntos, nos van a dar un problema en letras, en lenguaje. Pero cuando ustedes vean la O, la van a asociar a la unión. Y ya ahorita vemos la siguiente. Bien. Entonces, tenemos 1, 2, 3 y 4 a unión B. Nosotros, ahí en esa unión, a unión B, 1, 2, 3, 4, tenemos que estos elementos cumplen esta sentencia. Por ejemplo, 1 pertenece a A o pertenece a B. Claro, en particular pertenece a A, entonces cumple la sentencia. 2 pertenece a A o pertenece a B porque pertenece a A, también está en B, pero entonces pertenece a alguna de las dos, o sea, cumple esta propiedad. 3 pertenece a A o pertenece a B porque también está en ambas.
4 pertenece a A o pertenece a A. Pregunta, si yo digo 5 pertenece a unión B, ¿esa sentencia es verdadera o falsa? Falta. Falsa. Falta. Falsa. 5 no pertenece a E. Muy bien. A unión B. Porque ni pertenece a A, ni pertenece a B. ¿No? Ni pertenece a A, ni pertenece a B. Acá me está diciendo, pertenezca a alguno de los dos. Pero 5 no pertenece a ninguno de los dos. O sea, eso es importante. Veamos lo siguiente. O sea que la unión es X pertenece a A o X pertenece a B. X está en alguno de los dos. Si yo niego esto, sería X no pertenece a A y X no pertenece a B. ¿Listo? Entonces vemos que la la negación de la O, o sea, si yo digo no pasa esto, no pertenece a la unión, quiere decir que no pertenece a ni X pertenece a E. Y acá nace algo en el lenguaje español, la I. O sea que vamos a negar el O con una I y con la negación de ambos, ¿vale? Así se niega una O, ¿sí? Una que no pertenece a la unión. Eso lo vamos a ver un poco. O sea, vamos a verla con mucha más calma. Más adelante vamos a ver ejemplos. ¿Listo? Bien, ¿sí es claro? Ya ahorita vemos ejemplos, pero por ahora la definición sí es clarita. Pues yo sí entendí. Listo, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver, hay un lenguaje que vamos a usar y este se llama el pertenece, este se llama el no pertenece, ¿listo? Ese es el lenguaje natural que vamos a usar, ¿listo? Este va a ser pertenece al conjunto y este va a ser el elemento no pertenece al conjunto. Van a ser los únicos símbolos que vamos a asumir. Los otros los vamos a definir. Entonces, la pertenencia es que el elemento está dentro de la colección, dentro del conjunto. Y la no pertenencia es que el elemento no está dentro del conjunto. Y esto es muy intuitiva, esas definiciones, y son básicas para poder continuar. Entonces, ya definimos la unión. Entonces, A unión B es igual al conjunto de los X, tales que, no sé si usan un palito, también se puede usar un palito en vez de esos dos puntos, así tales que X esté en A o X esté en B. ¿Listo? Esa es la definición de unión. ¿Vale? Entonces acá vemos que la unión se relaciona con la O. Ahora vamos a definir la intersección. Definición. Definición. Sea A y B conjuntos. Sean A y B conjuntos. Se define, bienvenida a Nicole, bienvenida. Se define la intersección de A y B, la intersección de A y B como los elementos que están tanto en A como en B. Que están tanto en A como en B. Esa es la definición de intersección. Tanto en A como en B. Entonces vamos a pasarlo a la comprensión. ¿Cómo se define la intersección con la comprensión? Entonces tenemos que A intersección B es igual a todos los X
tales que X está en A y X está en B. O sea, están ambos. Tiene que estar en ambos. Entonces, la intersección, ¿a qué letra la vamos a asociar? En un ejercicio, vamos a tener un ejercicio. Si nos dice, vamos a, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Vamos, que la persona pertenezca al, al al partido de Santa Fe y que al mismo tiempo le guste comer chocolatina, no sé, otra sentencia. Entonces vamos a hacerlo con la intersección. ¿Listo? O otro, que sea una mujer y que le guste el baloncesto. Entonces es una intersección. O sea, la I va a hacer referencia a una intersección. ¿Listos? ¿Clarito? ¿Clarito hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces vamos a ver que la O va a hacer referencia a la unión y que la I va a hacer referencia a la intersección. Eso es fundamental. Bueno, entonces listo. Esa es la definición. Vamos a hacer un ejemplito. A ver, un ejemplito de intersección. Un ejemplito. Entonces tenemos A, consideremos A igual al conjunto de los elementos 1, 2 y 3. Y consideremos el conjunto B igual a 2, 3 y 4. Nuestro conjunto de voleo. Nuestro ejercicio de voleo. Entonces vamos a considerarlo. Bienvenida, Daniela. Bienvenida. Bueno, entonces tenemos acá dos conjuntos. El conjunto A que va del 1 hasta el 3 y el conjunto B que va del 2 hasta el 4. Y vamos a, ¿quién se arriesga? ¿Cuál es la intersección de A y B? 2 y 3. 2 y 3, listo. Eso, listo. Ahí se ve bien. Ahora, ¿quién me dice? O sea, voy a decir, voy a hacer el ejemplo. Esto es bien útil. Voy a hacer el ejemplo, voy a hacerlo con amarillo. Entonces, el 2 pertenece a la intersección de A y B porque está tanto en A, porque pertenece a A y pertenece a B. Listo. Bajo ese argumento, ¿quién me dice por qué 3 está en la intersección de A y B? Porque está, pues, Porque en los pertenece dos a los dos. conjuntos. Perfecto. ¿Listo? Bueno, esta idea, yo les estoy fortaleciendo esto porque, pues ustedes me dicen, bueno, se ve intuitivo, se ve un poco trivial, un poco sencillo, pero ¿qué pasa? Resulta que tenemos que ver y evidenciar cómo se pasa del lenguaje de la I a la intersección. Eso lo tenemos que ver. Y la I no va a estar siempre así, como una I. Puede estar camuflada en una coma, puede estar camuflada en un, por ejemplo, también tiene que cumplir esto. Entonces, eso es un I. Eso nos vamos ejercitando con los ejercicios del Mendelhall capítulo 4 y ahorita los vamos a visualizar. Entonces, vamos entrenándonos en eso. Muy bien. Ese es el objetivo de esta sesión. Entonces, así se define la unión y la intersección, ¿listos? ¿Clarito cómo se une, cómo se define la unión y la intersección de conjuntos o hay alguna duda? ¿O todo clarito? ¿Sí? Sí. Siempre profundice esto porque es importante, porque a nosotros no nos van a dar los conjuntos, uno en la vida real eh, tienes problemas escritos en lenguaje natural y lo que nuestra tarea es pasarlos a conjuntos. Entonces esa va a ser nuestra tarea. Nuestra tarea va a ser pasarlos a conjuntos. Bien, entonces, bueno. Entonces, eso es la unión de dos, la unión de dos conjuntos. Ahora vamos a pasar a ver la definición de espacio muestral. Ya sabiendo, bueno, la idea intuitiva de conjuntos, que un conjunto es una colección de elementos, vamos a dar una definición que es la definición de espacio muestral.
Bueno, primero de experimento. Entonces, eh, experimento aleatorio. Los que nos van a interesar son experimentos aleatorios. Entonces, bueno, definición. Sea un experimento o un experimento es una situación, cualquier situación que haya. Y eso puede ser determinístico o aleatorio. Determinístico va a hacer referencia a que yo voy a conocer el resultado. Aleatorio es que yo no voy a conocer el resultado. Por ejemplo, si yo tengo el televisor, ¿listo? Y voy a coger el control y voy a espicharle el botón de encender, pues el televisor va a encender. Entonces, eso es un experimento determinístico o aleatorio. ¿Sí se me escuchó? Sí, ahí se escucha perfecto. Muy bien. Ahí se Entonces escucha. decía que sí, que será determinístico mientras uno sepa que pues el televisor esté conectado y que el control tenga pilas. Perfecto, Andrés. Es determinístico. Muy bien, porque voy a conocer el resultado. ¿Creen ustedes que esos experimentos son interesantes de analizar o no? Lo determinístico. Creo que no. No, no es cierto, porque yo ya voy a saber el resultado. Por ejemplo, el experimento de, mm, a ver, ¿de qué? El experimento mm, de coger el esfero y quitarle la tapa, pues va a estar destapado. Son cosas como que no son interesantes porque yo voy a saber el resultado. O por ejemplo, si yo tomo agua, me va a dar ganas de ir al baño, por ejemplo. Son cosas, no son cosas bien interesantes. Las cosas más interesantes son las aleatorias, o sea, que yo no sepa el resultado. ¿Listo? Esas son las cosas más interesantes que se van a evaluar. Entonces, se denomina experimento aleatorio, experimento aleatorio, aleatorio a una situación, a una situación a la cual, en la cual no conozco, su posible resultado, no conozco su resultado. Sí, lo que sí puedo saber son los posibles resultados a ocurrir. Por ejemplo, tirar un dado. Tirar un dado yo sí puedo saber que va a caer un número entre 1 a 6, pero yo no voy a hacer exactamente cuál es su resultado. Sus posibles resultados sí. Entonces eso vamos a colocarlo de nota. Una nota importante es que se pueden saber los posibles resultados. Eso sí se puede. Se pueden conocer los posibles resultados. ¿Listo? Clarito la definición de experimento aleatorio. Esos son los que nos van a, nos van a interesar más, ¿vale? Esto no nos... ¿Listo? ¿Sí está clarito o no? ¿Dudas? ¿Listo? Clarito que es... Ejemplo, ¿quién me da un ejemplo de experimento aleatorio? Aparte de tirar un dado. O tirar una Pues moneda, ¿cierto? Dale, Andrés. Ujú. eh, uno puede tener una pelota en la mano, uno puede cerrar los ojos, dar, digamos, 3 vueltas y lanzarla. Pues uno no sabrá
dónde caerá la pelota. Muy bueno, muy bueno. Uno no sabe en qué punto exacto cae la pelota, pero que cae en el planeta cae porque es por la gravedad. Entonces uno tiene los posibles resultados. Cae en algún lugar del planeta Tierra o por lo menos sí, pero no puedo saber exactamente dónde está. Perfecto. Muy bien, Andrés. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Toma el riesgo. Muy bien. Listo, eso es un experimento aleatorio. Ahora vamos a ver qué es un evento. Entonces, tenemos, a ver, ¿dónde está la pizarra? Eh, miren esto, ¿no? Acá. Entonces, vamos a ver qué es un evento. ¿Listo? La siguiente definición que vamos a ver es un evento. Entonces, un evento, la definición de un evento, definición, es, entonces, un evento es un subconjunto. Bueno, un evento, eso es lo que vamos a definir, un evento es un subconjunto, subconjunto es un conjunto con elementos de otro conjunto, en este caso es un subconjunto del espacio muestral, tal que los elementos de dicho conjunto, cumplan la proposición P, conjunto, cumplan una determinada proposición, una determinada o un determinado requerimiento, una determinada proposición o requerimiento. Proposición. Listo. ¿Cómo así? Entonces, un evento es un subconjunto del espacio, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, lanzar un dado. Lanzar un dado me tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es el conjunto o el espacio muestral. Ahora, yo voy a lanzar una proposición o una sentencia que tiene un valor de verdad. Yo voy a decir que el número sea par. Entonces, esa proposición me da un subconjunto asociado. ¿Listo? Ejemplo. Ejemplo para que veamos y dominemos bien esto. Ejemplo. Sea omega, o sea, el espacio muestral, sea un espacio muestral de un dado. ¿Cuál es el espacio muestral de un dado? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Lanzo mi proposición P. La proposición es que sea par, el número sea par. El número obtenido, obtener, creo que es con B o con P. Obtener es con B o con P, chicos, no me acuerdo. Es con B de... Con B. Perfecto. Gracias. Gracias, muchachos. Muy bien. Entonces el número obtenido es con B. O sea que ahí lo tengo bien escrito, ¿sí? Sí. Listo, gracias. Me corrigen, ¿vale? Ahí para aprender todos. Me corrigen. En algo que me activó, que me dicen tal, se equivocó y ahí aprendemos. Muchas gracias. Bueno, entonces sea omega del 1 hasta el 6. Mi proposición es que el número obtenido es par. Entonces lanzo esa sentencia. Voy a tener un evento asociado y mi evento asociado va a ser un subconjunto de omega. Entonces voy a ir, por comprensión sería de la siguiente manera. Son todos los elementos tales que ese elemento es par. Son todos los elementos de omega, porque ese es mi espacio muestral. Son todos los elementos de omega tal que ese elemento es par. Así es la comprensión. Entonces, ¿quién me dice la extensión de ese evento? Listo. ¿Quién se lanza?
Alguien diferente a Son Andrés. Dale, dale. Ujú. 2, 4 y 6. Perfecto, Ginette. Muy bien. Son 2, 4 y 6 los elementos que cumplen esta proposición. ¿Listo? X es par o esta condición y que pertenecen a omega. Listo, entonces, mm, miremos cuántos elementos tiene E. Entonces eso se denota como, ¿cuántos elementos tiene E? La cantidad de elementos de E, ¿cuánto es? ¿Cuántos elementos hay aquí? 3. 3. ¿Y cuántos elementos hay en omega? 6. En omega hay 6 elementos. Entonces, hay la mitad de pares. Luego, si asumimos que cada lado del dado es igual de probable sacar, nosotros vamos a tener, obviamente, yo ahorita voy a definir bien probabilidad, pero nosotros vamos a tener que el número, o sea, la cantidad de elementos del evento sobre la cantidad de elementos del espacio muestral, esto me va a dar la probabilidad la probabilidad del evento E. Así se va a definir. En este caso es 3 sextos. Si yo le saco tercera a 3 me da 1. Yo le saco tercera a 3 me da 1. Y si yo le saco tercera a 6 me da 2. O sea que es un medio. Y como decía, ¿quién decía que era la mitad? Alguien dijo que era la mitad y eso está perfecto. ¿Laura? Alguien dijo que era la mitad y eso está muy bien. Mil disculpas, no alcancé a ver el nombre, pero quien dijo que era la mitad está correcto. O sea que la probabilidad de sacar un número par es un medio, o sea, la mitad. Bien. Entonces, bueno, o sea que esto es un evento porque cumple una proposición. En el ejercicio que vamos a tener, no lo vamos a tener, lo vamos a tener de esta manera. Por eso es que nos tenemos que entrenar a pasar de esto que es texto, esto es netamente texto, a algo conjuntístico. ¿Listo? El número es par, entonces en un ejercicio a ti te van a preguntar cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado el número sea par. Entonces tú te acuerdas, listo, eso es una proposición. Entonces tiene un evento asociado, que ese sí es un conjunto. Y es el conjunto de todos los que están en el espacio muestral tal que cumplen esa propiedad. ¿Listo? Eso es lo que, a eso nos vamos a enfrentar en los ejercicios, ¿vale? La idea pues sería alcanzar a hacer unos ejercicios ya de probabilidad para mostrarles efectivamente por qué pasa esto. Bien, voy a cerrar esto. Listo. Muy bien. Entonces vamos a pasar clarito que es un evento, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está clarito? Listo. Es un subconjunto del espacio muestral. Esto es un subconjunto del espacio muestral. Ahora vamos a ver que hay eventos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, vamos a ver bien ejemplos para estructurar de manera conjuntística un ejercicio. Entonces em, decimos, decimos lo siguiente. Bueno, se lanza un dado, y se quiere hallar la probabilidad, la proba de que sea par y menor que 5. Y menor que 5. Menor que 5. Entonces, en este caso tenemos dos sentencias. Tenemos que sea par, ese va a ser el primer requerimiento, vamos a colocarlo de verdecito, y que sea menor que 5, vamos a colocarlo de azulito, ahí para tener los dos eventos. Entonces,
vamos a denotar el evento A, el evento, digamos, P, lo podemos denotar con letras mayúsculas, digamos P. P son todos los, ese es que sea par, entonces son todos los X pertenecientes ¿a dónde? ¿A dónde tienen que pertenecer? Al espacio muestral, en este caso son los números del 1 al, se lanza un dado, o sea, son los números del 1 al 6. Ese es mi omega, o sea, son todos los X pertenecientes a mi espacio muestral, tal que X es el verdecito, entonces vamos a irnos al verdecito, tal que X es par, muy bien, y vamos a colocar un evento que va a ser C, que es 5, o un M que sea de mayor, no sé. Y el azulito sería todos los X pertenecientes a omega, o sea, a 1 hasta 6 al espacio muestral, tal que X es menor que... Lápito. Bien, papá. ¿Que X es menor que quién? 5. Ese es el signo menor, ¿listo? Ese es el signo menor. Vamos a repasar el signo menor. El signo menor es como un come galletas. Yo no sé si han visto. ¿El come galletas es este? No. El Pac-Man, es que es el Pac-Man. Este no es el come galletas, sino el Pac-Man. Yo tengo, por ejemplo, el número 4 y el número 5. Entonces, ¿cuál es más grande? ¿Ustedes qué prefieren? No sé, ¿qué les gusta harto? Los buñuelos de Navidad, por ejemplo. Yo creo que a la mayoría les gustan los buñuelos o bueno, los pedazos de mango, o bueno, algo que les guste a todos. Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Un paquete de 5 buñuelos o un paquete de 4 buñuelos? ¿Qué prefieren? El de 5 buñuelos. Entonces Pac-Man es igual que nosotros, bien comelón. Entonces Pac-Man se come al más grande. Vamos a dar ingreso a la compañera. La bienvenida a la compañera, al compañero. Bienvenido, Jason. Bienvenido. Entonces a Pac-Man le pasa lo mismo. Pac-Man se come el más grande, o sea, el 5. Entonces uno dice que 4 es menor que 5. ¿Listo? Porque Pac-Man se come al más grande, siempre. O sea que si ustedes tienen 8 y acá tienen 7, ¿a quién se va a comer? Al 8. O sea que así, la boca abierta va al más grande. ¿Listo? Bueno, ahí recordamos el menor y el mayor. Gracias, mi amor. Bien, entonces, clarito, clarito cómo fue que pasamos, es que eso es lo que nos vamos a entrenar, en pasar de letras, ¿sí? De letras a eventos. Los eventos son conjuntos. ¿Listo? Vamos a pasarnos del universo del lenguaje al universo de los conjuntos. Y ahí sí podemos hallar más fácil las probabilidades. ¿Dudas hasta ahí? ¿Todo clarito? Entonces, bueno, acá hay algo que me faltó. Acá hay una letra que, voy a colocarla amarillito. Acá hay una letra. ¿Y a qué veíamos que se relaciona esa ahí? Muy bien, muy bien. ¿A qué se relaciona? A un conjunto en particular. A la intersección. A la intersección. Entonces, nuestro evento de interés, ahora sí es que sea par, intersectado con que sea mayor que 5, menor que 5, menor que 5. ¿Listo? Entonces, estos son todos los X en el espacio muestral, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tal que X es par, y que, y que, y que X sea más poquito que 5. ¿Sí? O sea que el Pac-Man se coma a 5. Siempre el Pac-Man se va a comer a 5. No se va a comer a X porque X es más pequeño. ¿Listo? El Pac-Man siempre se va a comer a X. Está. A 5, perdón. Bien, entonces vamos a ver, tenemos la lista de mi espacio muestral. Entonces tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y nosotros vamos a ver cuáles de todos estos cumplen las condiciones, las dos condiciones.
O sea, vamos a hacerlo primero por definición y luego vemos la intersección y veremos qué coincide. Entonces vamos a hacer primero por la definición. Por la definición, o sea, siguiendo que cumpla esto y que cumpla esto. Entonces, nos vamos uno por uno. El 1 es par y además es menor que 5, ¿verdadero o falso? Falso. Listo, entonces 1 no va a pertenecer al nuevo conjunto. 2. 2 es par y menor que 5. Perfecto. 2 entra al conjunto. 3 es par y menor que 5. Falso o verdadero. Falso, muy bien. 4. 4 entra. 5. 5 es par y menor que 5. No. Falso. Falso. Y 6 es par y menor que 5. Falso. O sea que solo el 2 y el 4. Eso lo hicimos usando la definición de intersección. ¿Ya? Ahora vamos a intersectar los conjuntos y vamos a evidenciar que coinciden. Entonces nosotros tenemos el P. Vamos a recortar esto y a pasarnos a otra hojita y los vamos a analizar un poco mejor. Vamos a verlos. Acá tenemos los dos conjuntos y vamos a ver quién es P. Perdón, el verdecito es P. El verdecito, acá P. P es igual al conjunto cuyos elementos son el 2, el 4 y el 6, que son los pares que lo habíamos hallado en el ejercicio anterior. Y el conjunto C es todos los menores que 5, entonces está el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿El 5 es menor que 5? ¿Qué opinan? ¿5 es menor que 5? Es igual. Es igual, no es menor. Ahorita el Pac-Man, ¿qué pasa? Se enloquece. No sabe cuál coger. El Pac-Man entonces empieza, me como este, me como este, me como este, me como este, y enloquece. Uno le dice, tranquilo, Pac-Man, tranquilo. Usted simplemente aplane una rayita y que son iguales. O puede decir que son mayores o iguales o menores o iguales. Esta rayita significa que el Pac-Man se puede comer a cualquiera porque son iguales. Ambas bolsas de buñuelos llevan 5 buñuelos. Bueno. Entonces vamos a hallar, en este caso era la I, entonces vamos a hallar P intersectado con C. ¿Listo? ¿Cuánto es P intersectado con C? O sea, los elementos en común. Entonces está el 2 y el ¿cuál más? El 4. El 4. Y llegamos a exactamente lo mismo que llegamos mecánicamente. ¿Listo? O sea, acá llegamos a exactamente lo mismo. O sea, con la definición, acá fue con la definición y aquí fue con la intersección de los dos eventos, ¿vale? Ambos casos uno llega a lo mismo y quiero que esa sea la verificación de la equivalencia del I y la intersección. El I y la intersección son equivalentes, pero es que esa I es camuflada. O sea, muchas veces puede salir, o también cumpla eso, puede salir una coma. Entonces hay que entrenarnos bien y hay que buscar esa I. Lo mismo pasa con la O. ¿Listo? Entonces podemos ver también esos ejemplos. Bueno, ahora vamos a ver otras operaciones conjuntísticas bien interesantes. Entonces ya vimos que es un evento, y vamos a ver, ya introducir la probabilidad clásica para que nos motive para ver técnicas de conteo y otras propiedades de conjuntos. Aquí quiero preguntarles algo. Aparte de la unión y de la intersección, ¿vieron otro tipo de propiedades conjuntísticas o no? ¿O solo vieron la unión, la intersección? ¿Qué propiedades, qué operaciones conjuntísticas vieron? Pues yo recuerdo que vimos el conjunto vacío también. Ah, el conjunto vacío, perfecto. El conjunto vacío, entonces el conjunto vacío es el conjunto que no tiene elementos, ¿listo? Y eso va a ser eventos nulos, un evento nulo.
Vamos a llamarlo evento nulo. Por ejemplo, en nuestro omega, en nuestro espacio muestral del dado 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vamos a considerar el evento que me cumpla lo siguiente. Son los X pertenecientes al espacio muestral, tales que X es par y al mismo tiempo X es impar. Y X es impar. Y X es impar. ¿Listo? Entonces vamos a considerar ese evento. Pregunta, ¿qué elementos del espacio muestral, o sea, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, es par e impar al mismo tiempo? Ninguno. Ninguno. Exacto, ninguno. Entonces, conjunto vacío. Y vamos a definir que la probabilidad del conjunto vacío es igual a 0. No puede ocurrir. Pero bueno, no hemos definido probabilidad, entonces no podemos todavía hablar de eso. No sé si ya vieron probabilidad. ¿Ya les definió qué es probabilidad el profe? ¿O vemos la definición? ¿O los adelanto un poquito en eso? ¿O ya la vieron? Veámosla. Listo. Entonces vamos a definirla. Listo, muy bien. Vamos a ver la definición que nos motiva a ver técnicas de conteo. No sé si ya vieron técnicas de conteo. No, eso sí no. Bueno, entonces vamos a ver una definición de Lo que pasa es que estos conjuntos se complementan muy bien con la definición de probabilidad y con las técnicas de conteo. Eso hacen como el ajiaco, algo así, como un revuelto bien interesante, bien chévere, en donde se puede practicar bastantes cosas. Muy rica esta teoría, usando la teoría de conjuntos con los ejercicios de probabilidad y con las técnicas de conteo. Entonces vamos a dar la definición de probabilidad clásica. La típica, pero eso solo funciona para sucesos equiprobables. Estos sucesos equiprobables. Por ejemplo, un dado es equiprobable porque cada cara tiene la misma probabilidad de salir. Tirar una moneda, cada cara tiene la misma probabilidad de salir. Son equiprobables. En una rifa, si yo tengo balotas metidas en una bolsa y saco una, esa balota tiene la misma probabilidad de salir que otra. Eso se llaman situaciones, experimentos aleatorios equiprobables. Entonces, esta es la probabilidad clásica o probabilidad o equiprobabilidad. ¿Listo? Se define de la siguiente manera. Sea omega un espacio muestral finito, un espacio muestral finito, Esto es importante, esta condición de finito. ¿Listo? Porque tiene que, o sea, ¿qué es finito? Que este número de datos yo lo sé. Por ejemplo, omega, contraejemplo, acá veamos un contraejemplito. Omega puede ser los números naturales bajo esta definición de finitud. Sí. Veámoslo bien, a ver si los números son finitos. Reflexione otro poquito sobre eso. ¿Los números son finitos? Los números naturales, no, son infinitos. Entonces, para estos conjuntos, no. Solo para los finitos, ¿vale? Entonces, esto va a ser una idea intuitiva de lo que es la probabilidad clásica. Ya más adelante vamos a generalizar un poco la probabilidad. Por ahora es muy bueno verla intuitivamente. Entonces, sea omega un espacio muestral finito, se define. Bueno, un espacio muestral finito asociado a un experimento, asociado a un experimento aleatorio equiprobable. Esto va a ser muy importante. Esos van a ser lo importante de poder usar la probabilidad clásica, que sean equiprobables, o sea, que todos los individuos tengan la misma probabilidad de salir. Un experimento asociado equiprobable, entonces tengo, sea omega un espacio muestral finito asociado a un experimento aleatorio equiprobable,
Y E, un evento de interés. Es un evento de interés. De interés. Bien, vamos a seguir en la siguiente vaina. Se define la probabilidad, ya vamos a dar otra definición más chévere, vamos a desglosar esto, vamos a masticar esta definición. Se define la probabilidad de, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? 2 puntos. La probabilidad de E es igual al número de elementos que cumplen la condición que caracteriza al evento E sobre el número de elementos de omega. ¿Listo? Esa va a ser la definición clásica de probabilidad. ¿Listo? Solo la clásica. Esto es definición clásica. ¿Listo? La probabilidad clásica. Pero podemos ver una definición un poco más. Esta va a ser la que vamos a manejar. ¿Sí? Sea omega un espacio muestral finito asociado a un experimento aleatorio. Omega, recuerden que son los posibles resultados de un experimento aleatorio. Equiprobable, o sea que todos los elementos de omega tienen la misma probabilidad de ocurrir. ¿Ya? Eso es importantísimo. ¿Listo? Y vamos a considerar un evento de interés que es un subconjunto del espacio muestral, ¿sí? Que cumple una propiedad. Vamos a remontarnos al dado. En el dado teníamos que mi espacio muestral, o sea, mis posibles resultados, es el número 1 al 6. Mi evento de interés puede ser los pares. Entonces lanzo una palabra en el lenguaje natural, que el número sea par. Lo interpreto como un conjunto. Entonces voy a escoger solamente o sea, tengo otra talega y cojo la talega que cumplan las características. Por ejemplo, ir al supermercado. El omega es el espacio muestral, o sea, el supermercado, y yo cojo una talega y mi evento es lo que yo necesito para el mes. Por ejemplo, entonces yo cojo que el arroz, que la, sí, todo eso. Eso es mi evento, un subconjunto del espacio muestral. Bien, listo. Y así se define. Entonces se define la probabilidad de, como sigue. La probabilidad de un evento es el número de elementos en ese evento, o sea, que me cumplen la característica sobre el número del espacio muestral. Así se define la probabilidad clásica. ¿Listo? Así se define la probabilidad clásica. ¿Qué vamos a ver con esta definición? Vamos a irla desmenuzando, vamos a irla desglosando. Entonces, hay una definición más general de probabilidad. Entonces, definición. La probabilidad. Esta es mucho más general. Es la forma, es la medida de incertidumbre. Vamos a ver cómo se escribe incertidumbre. Incertidumbre se escribe con S o con C. Ahí aprendí cositas de ortografía. Con C, perfecto, gracias. Incertidumbre. La probabilidad es la medida de incertidumbre en un experimento aleatorio. ¿Ya? Esta es mucho más general, ¿no? Esta definición es aleatorio. Esta definición es mucho más general. Sin embargo, la que vamos a trabajar es esta, que cuando la probabilidad clásica, o sea, esto es más general, o sea, la probabilidad general. La probabilidad se define así. Esto es una forma que yo puedo medir la incertidumbre de un experimento aleatorio. ¿No? Esa es la definición y está muy clarita. Son 10 palabritas que son TIM. Eso es. ¿Ya? Listo. Pero nosotros vamos a usar una probabilidad que se llama la probabilidad clásica. Y la probabilidad clásica es un omega, un espacio muestral finito, ¿sí?
solo finitos, que esté asociado a un experimento aleatorio equiprobable. Por ejemplo, los dados, las monedas, las cartas, cosas así. Y situaciones de la vida real también, vamos a verlo. Por ejemplo, escoger una persona en un grupo de individuos, en una población, etcétera, etcétera. O sea, esto lo van a usar en su carrera. Nunca vamos a desligar la estadística de lo que ustedes van a hacer en su vida profesional. No, no. Esa no es la idea. La idea es aplicar esto a su vida profesional. No, sé que estos pueden ser definiciones fuertes, de pronto definiciones un poco fuertes, pero vamos a aplicarlas a su vida, ¿sí? A su vida profesional. Bueno, ¿está clara la definición? Ya vamos a ver ejemplitos para aclararla. Bueno, voy a anotar acá un problemita y es que hay que ver cuántos elementos pertenecen a E. Y entonces toca saber contar, ¿cierto? Pero saber contar, ¿ustedes qué creen? ¿Saber contar, contar es fácil o difícil? ¿Qué opinan? Depende de cuánto estamos contando. Si estamos Perfecto. contando mucho, es difícil. Si estamos contando poco, es fácil. Ajá, muy bien, muy bien. Muy bien, entonces, muy bien, Melanie. Sí, Melanie, ¿cierto? Muy bien, Melanie. O sea, contar, por ejemplo, cuando uno le ponían a contar las cucharitas en primero, pues eso era fácil, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver métodos que nos facilitan la vida para contar. Y vamos a descubrir que contar así a grosso modo no es fácil. Pero los casos que vamos a contar van a ser casos que se agrupan en un mecanismo de conteo muy sencillo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a contar sí es fácil, pero no es coger y decir 1, 2, 3, 4, porque nunca acabaríamos. ¿Sí? Usamos una formulita que nos cuente y ya. Entonces, por eso es que la teoría del conteo va muy relacionada a la probabilidad clásica, porque la probabilidad clásica me pregunta, ¿cuántos cumplen la propiedad? ¿Cuántos? Este de pronto lo sé, de antemano, de pronto lo sé. Listo, yo lo sé. Pero este, ¿cuánto? Incluso este a veces hay que hallarlo. ¿Cuántos? Este numeral le pregunto, no, ¿cuántos? Entonces, hay que saber contar. ¿Listo? Por eso, la definición de probabilidad nos anima, es una animación para ver teoría de conteo. ¿Listos? Bueno, entonces, si están animados para ver teoría de conteo, claro, ya uno está animado porque uno ve y dice, la voy a necesitar, porque va a contar los elementos. ¿Listo? ¿Nos animamos bien? Entonces, ¿empezamos conteo o no? Y vamos viendo algunas propiedades más de conjuntos. ¿Listo? Listo. Va a haber unos elementos de conjuntísticos. Ya vimos varias definiciones. Vimos la definición de la unión, de la intersección, de un conjunto. Vimos la definición de probabilidad. Vimos algunos ejemplos. Y vamos a ver conjuntos. Vamos a definir otros conjuntos bien importantes para la teoría de la probabilidad. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia? ¿Listo? ¿Todo está clarito? Pueden colocar ahí en el chat las dudas que tengan, ¿vale? Si de pronto se les presenta alguna duda, no duden en hacerla. ¿Listo? Lo que sí no tienen que dudar es, ¿será que hago la pregunta? O sea, no, eso sí, esa duda es la que se prohíbe acá. Porque, o sea, la duda que se prohíbe es dudar si hacerla o no. No, eso tiene respuesta y es haga la pregunta. Hágala. ¿Listos? Todas las que ustedes quieran, no se preocupen. ¿Sí? ¿Todo está clarito? Bueno. Entonces, vamos a pasar a ver unos conjuntos bien interesantes, más conjuntos. Entonces, ya vimos que sí es necesario ver, para la probabilidad es necesario ver dos cosas. Para la probabilidad es necesario ver
conjuntos, porque se va a definir sobre conjuntos, y es necesario ver conteo. ¿Cuántos? 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 ¿No? Son dos cosas que se van a necesitar. Entonces, esos conteos son los que nosotros vamos a usar. Y por eso la motivación de ver la teoría conjuntística y la teoría del conteo, porque son necesarias para ver la probabilidad clásica. Bien. Entonces vamos a seguir viendo, o sea, ya ahora sí vemos que es necesario ver conjuntos, ¿sí? Porque la probabilidad clásica se basa en ellos. Entonces vamos a ver un conjunto bien interesante que se llama el conjunto complemento. Y en el lenguaje sería no. Entonces, por ejemplo, vamos a verlo primero con un ejemplo y ya hacemos la definición, ¿vale? Vamos a dar primero un ejemplito para animar la definición. Entonces yo tengo lo mismo, mi omega es igual al 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las definiciones las voy a dar con este conjuntico, con este dado, porque si se entiende con este ejemplo, se entiende con todo. Entonces, por eso las voy a dar con este conjunto. El 1, 2, el 3, el 4, el 5, el 6, que es un dado. Y todos lo conocen. Bien. Si yo digo, tirar un dado y sacar, y no sacar, por ejemplo, no sacar un número par. No sacar un número par. Un número par. Entonces, cuando yo tenga no en mi sentencia, en mi ejercicio, tengo un no, ¿sí? Yo voy a revisar todos los omega, todos los elementos que están en mi espacio muestral que no sean pares. ¿Listo? Entonces, si nosotros vemos lo siguiente, nosotros vamos a ver, por ejemplo, vamos a denotar ese conjunto como el complementario de sacar par. Entonces sería P complemento. Recordemos quién es P. P es igual a 2, 4 y 6, ¿no? El conjunto de los números pares del dado. 2, 4 y 6. Si mi ejercicio me dice cuál es la probabilidad de no sacar par, entonces yo digo, bueno, no sacar par, voy a denotarlo como P complemento, ¿listo? P complemento es igual a no sacar par. Entonces voy a ver cuáles no son pares de los omegas. Entonces miren, el 1 no es par, el 2 sí es par, el 3 no es par, el 4 es par, el 5 no es par. ¿Listos? Entonces, ¿quién es P complemento? P complemento simplemente es a los elementos de omega. Entonces vamos a ver quién es P complemento. ¿Listo? A los elementos de omega, tengo los elementos, quítele los elementos de P. Esta barra inclinada se va a llamar menos conjuntístico para diferenciar de los números. Y quiere decir que a omega yo le quito los elementos de P. Y si ustedes ven, a omega le estoy quitando los elementos de P. Si tengo omega acá, ¿sí? Voy a quitarle los elementos de P. O sea, voy a quitarle el 2, el 4 y el 6. Y me sobrevive el elemento P complemento. Ese me sobrevive, el elemento P complemento. Y efectivamente ese es no sacar un número par. Luego, ¿cómo se va a definir P complemento? P complemento se va a definir como todos los X en omega, tales que X no pertenece a P. No pertenece a P. No pertenece a un conjunto. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? En términos de diferencia de conjuntos, que P está en omega, pero quítele los elementos que están en P. ¿Listo? Y el complemento nos motiva a definir otro que se llama la diferencia. Entonces, tengo A menos B es el siguiente conjunto. Son todos los elementos de omega, ¿sí? Del espacio muestral, tal que ese elemento pertenece a A y no pertenece a B. Miren lo intuitivo. ¿Listo? Vamos a ver el diagrama, unos diagramas de Venn, que son los diagramas de conjuntos.
Y vamos a ver, por ejemplo, acá. Tengo mi espacio muestral que se denota casi siempre como un cuadrado, para no confundirlo. Escribiste que no que pertenece a A y no pertenece a A. Gracias, Melanie. Perfecto. Gracias. Eso, muy bien. Entonces ahora tengo un evento A, ¿sí? Y tengo un evento B. Entonces tengo un A y tengo un B. Entonces, la diferencia de A y B van a ser todos los X en omega tales que X pertenezca a A. Entonces voy a colocar todos los amarillos que pertenezcan a A. Y X no pertenece a B. Entonces voy a quitar estos que puse acá que pertenecen a B. Luego me queda esto. ¿Listo? Esta es la diferencia entre A y B. Este conjuntico de acá, este pedacito. No voy a coger los que están en B. Voy a coger todos los que estén en A que no estén en B. ¿Listo? ¿Listo? Eso en términos, vamos a verlo en ejercicios, por ejemplo. Por ejemplo, yo quiero, ejemplo, en una fábrica, por ejemplo, en una fábrica, se tienen 5 empleados. Entonces los empleados son mi espacio muestral. Es Ana. Bueno, ¿quién quiere voluntario? A ver, escucho 5 nombres. A ver, Melanie, Andrés, Andrés. ¿Listo? ¿Quién más? Tranquilo, solo es el nombre y ahorita pues me van diciendo. Laura. Laura y Claudia, ¿sí? ¿Los escuché bien o no? ¿Sí o no? Las dos hablaron al tiempo y... Ginette, Ginette, perfecto. Listo. Entonces Ginette. Perfecto. Entonces tenemos cinco personas, ¿listo? Y resulta que se va a escoger, hay una condición para escoger cuál le toca ir a reemplazar a otra persona. Entonces, por ejemplo, esa persona, vamos a escoger una persona de acá. Y yo quiero que esa persona, por ejemplo, comience por M. A ver, espere. Que sea mujer, por ejemplo, que sea mujer. Que sea mujer, lo siento, Andrés. Que sea mujer, ahí quedó solo Andrés, el único hombre. Te va a que participemos también los hombres. Eso. Que sea, aquí Andrés nos sacó adelante. Muy bien, Andrés, nuestro representante. Bueno, pero la condición dice eso. Entonces, sea mujer y, eh, no estudie psicología. Ojalá no me quede el conjunto vacío. No estudie psicología, digamos. ¿Sí? Aunque creo que ya se puede escribir con ese, ¿sí sabían eso? Ya la RAE permite. Es algo raro porque uno está acostumbrado a escribirlo con P, pero ya se permite escribir con S. Bueno, entonces, bueno, listo. Entonces, ¿quién, Melanie, Laura o Claudia o Janet, no estudia psicología? ¿Todas estudian psicología? Bueno, entonces, y no esté en primer semestre. No esté en primer yo, semestre. ¿Me podrías decir tu nombre? Melanie. Melanie. Entonces, Melanie no está en primer semestre. Es la única, ¿sí? Laura, Claudia y Janet sí están en primer semestre. Sí, yo sí. Laura Listo. sí. yo Perfecto. también. Perfecto. Entonces, listo. Melanie quedó. Entonces, ¿cómo podemos ver el conjunto? Mi evento de interés es igual a todos los que están en este espacio muestral. Verdad. A todos los que sean mujeres, todas las que sean mujeres, entonces se me reduja, digamos, voy a colocarle rojito a las mujeres, a Claudia y a Janet, y no esté en primer semestre. Entonces yo puedo ver cómo ese que no esté en primer semestre lo puedo decir,
quitémosle las de primer semestre. Entonces vamos quitando a Claudia, a Janet y a Laura. Claudia, Janet y Laura. Entonces, Claudia, Janet y Laura. Entonces me quedó Melanie. ¿Listo? O sea que así se define la diferencia. Y la diferencia es cuando sea mujer y no esté en tal cosa. Esto va a tener unas propiedades de probabilidad. Las vamos a ver de pronto más adelante. Entonces aquí quedó Melanie. ¿Listo? O sea que Melanie te tocó ir a reemplazar, digamos, por ejemplo, un almacén de Mimisu. Entonces salió Mimisu en un pueblo, bueno, en un pueblo. Entonces te tocó ir allá a reemplazar a la persona. Bien, porque cumple las condiciones que se requerían, que es ser mujer y no estar en el primer semestre. Bueno, eso es un supuesto, ¿no? Es un ejemplo ahí sesgado, pero bueno, lo importante es que se entienda. Sí, lo siento, Melén. Bueno, eso es un ejemplo hipotético, ¿no? Pero se entendió. Se entendió. Eso se entendió ahí. Ahí Melanie publica un Pac-Man diciendo que, ¿cómo así? Listo. Bien. Bueno, sí, es un ejemplito hipotético, ¿no? Hipotético, que ese fue nuestro cosito de interés. Ahora vamos a pasar al libro, vamos a hacer ejercicios del libro. Acá tengo el libro, acá creo que es... No, aquí no es. Vamos a pasar a ver unos ejemplitos del libro. Entonces tenemos que la probabilidad de A se define como la cantidad de A sobre la cantidad del espacio muestral. Y bueno, ahí empieza a hablar de conteos. ¿Listo? ¿Qué opinan? ¿Vemos conteos de una vez o dejamos hasta ahí por hoy y hacemos ejercicios de lo que vimos? ¿O vemos conteo? Aunque sí es bueno ver conteo porque ya lo que pasa es que los ejercicios relacionan todo. Entonces sí sería bueno ver conteo. O sea, pues, como les digo, la probabilidad, los conjuntos y el conteo van en conjunto, ¿no? Son un buen equipo, unas 3 herramientas, ¿sí? Para construir la casa. Bien, entonces escucho la respuesta. ¿Vemos conteo? Sí, cierto. Un Yo poquito. voto porque sí. Yo Listo. también. Pero hasta aquí Yo está también. clara las definiciones o hay dudas de las definiciones. Está claro. Perfecto, Melanie. Claro como la... Listo, muy bien, Andrés, muy bien. Pregunten, listo, más dinámicos ahí. Vamos preguntando tal duda, tal cosa y vamos construyendo, vamos viendo ejemplitos bien chéveres. Bien, entonces vamos a pasar a ver, a contar, porque es que veíamos en la definición de probabilidad, recordemos, la probabilidad de un evento clásica cuando tenemos un espacio muestral finito equiprobable, o sea que cada elemento tiene la misma probabilidad de salir, es el número de eventos, es el número de elementos en el evento sobre el número total de omega, que en el libro lo denota como el número del evento sobre el número total de omega, así lo denota. Entonces, hay que contar, o sea, hay que, acá este numeral o este n pregunta cuántos están en E, cuántos cumplen mi propiedad, cuántos. Entonces, la pregunta natural que nos vamos a hacer es cuántos elementos muestrales, o sea, elementos del espacio muestral, bueno, elementos del espacio muestral, cumplen la propiedad requerida. Cumplen la propiedad requerida. ¿Ya? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Cuántos elementos cumplen la propiedad requerida? Entonces, va a depender del problema, va a depender del contexto, va a depender de esas cosas. Entonces, lo primero que vamos a ver es lo que se llama el número factorial. Ese es el primer elemento el que vamos a necesitar, el factorial. ¿Pero para qué lo vamos a necesitar?
porque el factorial nos va a indicar muchas cosas. Vamos a primero verlo y después vamos a ver cuáles propiedades nos satisface el factorial. El factorial es un número muy sencillo de calcular. Entonces, miren, vale, que cómo se calcula. 3 factorial, así se denota, y es igual a 3 por 2 por 1. ¿Listo? ¿Cuánto es 3 por 2 por 1? ¿Cuánto da eso? 6. 6, perfecto. O sea, 3 por 2, 6 por 1, 6. Listo. 4 factorial, entonces sería igual a 4 por 3 por 2 por 1. Este ya lo tengo, que es igual a 6, entonces no me tocaría multiplicarlo por 4 y me da 24. En general, si seguimos generalizando, n factorial es igual a n, y así me voy hasta 2, hasta 1. O sea, me voy n menos 1, hasta 2, hasta 1. Bueno, está claro cómo se define el número factorial, ¿sí? Ahí definís un numerito bien sencillito. Ahora vamos a ver para qué nos sirve, o sea, para qué carajos uno ve factorial, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve? Para contar. Entonces vamos a ver, lo primero vamos a ver las combinaciones. Combinaciones. Entonces, las combinaciones se definen como sea a un conjunto finito, es importante, un conjunto finito. Si queremos, la pregunta que va a responder la combinación es la siguiente. Queremos saber cuántos subgrupos de A se pueden formar. Se pueden formar cuántos subgrupos de tamaño K, de un tamaño dado, de un tamaño K. ¿Cuántos subgrupos? Voy a copiarlo mejor porque ahí está, de tamaño. Saber cuántos subgrupos de tamaño K se pueden hacer en un grupo de n elementos. O sea, el grupo A es de n elementos, ¿sí? El tamaño de A es igual a n elementos. O bueno, en n sub A elementos. N sub A elementos. El tamaño del conjunto A. Elementos. ¿Cómo así? Entonces vamos a ver un ejemplito bien chévere. ¿Listo? Vamos a tener el subconjunto que tiene como elementos la estrella, el círculo, el triángulo y ya. Listo. Tengo mi conjunto. Voy a llamarlo F, que son figuritas. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a ver cuántos subconjuntos de dos elementos. La pregunta natural que vamos a contestar con las combinaciones es ¿cuántos subconjuntos de dos elementos se pueden hacer en el conjunto F, que es de 3 elementos? En el conjunto F, ¿cierto? ¿Cuántos subconjuntos de dos elementos puedo hacer? Entonces, ¿quién me dice un subconjunto de dos elementos de F? O sea, ¿cuáles escogería? Por ejemplo, ¿qué elementos escogerías? Jason, ¿qué elementos de F escogerías? Dime dos elementos. O Aileen. Pueden contestar ahí en el chat si quieren. Lancen dos elementos de esos tres. Yo te digo, bueno, Jason,
Escoge o la estrella o el círculo o el triángulo. Escoge dos. O le digo a Ailen. ¿Qué dicen? O a Sara. O a María Paula. Por ahí están. Aló. Bueno, profe, Ah, sí, si sí me quieres está. te ayudo. Escoge dos, Andrés. Escoge dos de esos. Muy bien. El círculo y el triángulo. Listo. Entonces va uno. Listo. Rápidamente, ¿quién escoge otro? Entonces, el círculo y el triángulo, ¿cierto, Andrés? Sí, señor. Perfecto. ¿Quién escoge otro? Estrella y triángulo. La estrella. La estrella de triángulo y estrella y ¿cuál más? Estrella y triángulo, muy bien. Círculo. Y estrella y círculo, perfecto. Listo. ¿Quién escoge otro? Estrella y círculo. Otro diferente. Piensen un ratico. ¿Existe otro? Sí. A ver, ¿cuál otro? Otro. Muy bien. Triángulo y círculo. Triángulo y círculo ya está aquí, míramela ahí, ya está aquí. Otro. Démosle a otro. Vayamos buscando otro. Muy bien. Míralo, ya está aquí. Ese ya está aquí. Listo. Otro. María Paula, si estás por ahí. Sí, aquí estoy. Solo que estaba pensando, ¿Cuál los faltará? elementos no se pueden repetir, ¿verdad? No, no se pueden repetir porque son subconjuntos. Entonces, si se repiten, sería el mismo subconjunto. Ya, ¿Listo? pero entonces ya están todos, ¿o no? ¿Será que ya están todos? Pensémoslo a ver si falta de pronto uno. Ya están todos, ¿cierto? ¿Alguien? Sí, dime, dale. ¿El círculo solo no contaría como un subconjunto? Sí contaría, lo que ocurre es que O en bueno, este cada caso uno solo. nos diría dos elementos. Entonces son los de dos elementos. Bueno, Vale, perdón. entonces no, tranquila, no. Esa es la idea. La idea es que nos demos cuenta que no existen más. O sea que fue imposible hallar el otro. Es imposible, porque solo existen tres posibles. ¿Y quién lo dice? La formulita de la combinatoria. Entonces, si yo digo 3 combinado 2, yo quiero, ¿qué estoy preguntando? Yo quiero todos los ¿cuántos subconjuntos hay de dos elementos que hay en un grupo de tres elementos? Y eso sería igual a, la formulita es la siguiente. Sería, ya sabemos que cuánto es esto. ¿Cuál es la respuesta de esto? 3 combinado 2, ¿cuánto es? ¿Cuántos subconjuntos nos resultaron acá? 3. Exacto, muy bien, 3. Entonces, acá nos dio 3, pero 3 es igual a 3 es igual a 3 por 2 sobre 2, porque el 2 se cancela, ¿cierto? O sea, multipliqué por un 1. ¿Sí o no? Ahí multipliqué por un 1. Este es un 1, porque mira, acá se cancela y me queda el 3. Ahí sí un truquito ahí. Y puedo multiplicar cualquier cosa por un 1 y no me afecta porque todo número multiplicado por 1 me da el número. Entonces no hay lío. ¿Quién es 3 por 2 por 1? ¿Quién me contesta? 3 factorial. Muy bien, muy bien. Muy bien. 3 factorial. Sobre. Yo este 2 lo puedo escribir como 2 por 1. Y entonces, ¿quién es ese 2 por 1? 2 factorial. Perfecto. 2 factorial. Y yo como puedo multiplicar cualquier cosa por un 1, lo puedo multiplicar por un 1 factorial acá. ¿Vale? Entonces, ¿quién es esto? Esto es 3 factorial sobre 2 factorial y 1 factorial es 3 menos 2. ¿Cierto que 1 es 3 menos 2? 3 menos 2 es 1. Miremos acá, este 1 es 3 menos 2. Y aquí, generalizando, vamos a colocar n combinado k. Entonces sería igual a n factorial sobre k factorial
por n menos k factorial. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí se entiende la verificación? Entonces, esto no lo vamos a hacer todas las veces. Esto lo hicimos con el ejemplito de juguete que fue estrella, círculo y triángulo. Pero nosotros no vamos a tener ejemplos de juguete en la vida real. Nosotros vamos a tener conjuntos grandes. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera, tengo 100.000 figuras, 100.000 figuras y quiero saber cuántos subconjuntos de 90.000 puedo hacer. ¿Ustedes van a hacer todos los 90.000 conjuntos? ¿Los 90.000 subconjuntos, sí o no? No, ustedes dicen, ya encontramos una fórmula que es un monstruo y me calcula todo esto. Entonces ya me calcula todo lo que yo quiera, que es esta. N combinado K es igual a N factorial sobre N, sobre K factorial por N menos K. ¿Listo? Esa es la formulita. Y hay una memotecnia que a mí me sirve harto. Es que a mí me gustan mucho las memotecnias porque a uno se le olvidan esas cosas, eso a uno se le olvida. Pero igual no hay lío, no se la tienen que aprender, ustedes la copian en su cuaderno, sino es para que de pronto el que se la quiera aprender, de pronto alguno. Miren, ustedes cogen simplemente N combinado K, ¿sí? Hay dos operaciones que no son usuales, que es la división y la resta, ¿listo? Y coloco NK, ¿listo? Y le coloco factoriales. Y listo. Así ya se aprende la formulita. Es 3 pasos, son 3 pasos. Recordemos los 3 pasos. El primer paso es, hay dos operaciones que son contrarias a las usuales, o sea, la suma y a la multiplicación, que en este caso es la división y la resta. Yo quiero combinar n con k, entonces n con k, ese es el segundo paso, y el tercer paso es ponerle factoriales y listo. ¿Listo? Pero bueno, eso es, digamos, el que quiera aprenderse una formulita, pero pues no hay lío. Si no se la quiere aprender, la copia en el cuaderno y listo. Bien. Buenísimo, algo buenísimo tiene la combinación RESI. Miremos lo que, bueno, muchas cosas tiene buenísimas, pero Mr. Google, el señor Google, tiene varias cosas. Entonces uno le puede decir combinatorias online. Y le aparece una mano de calculadoras de combinatorios. Y es bien sencillo. Entonces ustedes colocan n combinado. Entonces, ¿cuánto es 3 combinado 2? ¿Cuánto es 3 combinado 2? Que fue el de la estrella, el círculo y el triángulo. ¿Cuánto nos dio ese? 3. 3. Entonces, si uno le dice calcular número, nos tiene que dar 3. ¿Listo? Perfecto. Ahora, bueno, esto está muy bueno. Mire, calcula permutaciones, descomposiciones, esperanzas y varianzas. Este link lo voy a guardar. Vamos a guardar ahí, voy a enviarlo por los comentarios. Y también lo voy a guardar porque está muy útil. Muy útil. Entonces, más adelante veremos qué más, porque miren todas las opciones que tiene. Pero bueno, por ahora nos interesa la combinatoria. Entonces, por ahora nos interesa la combinatoria. Entonces, por ejemplo, si yo quiero 100 combinado 49, eso va a dar un número grandísimo, pero yo no voy a tener que hacer todos los subconjuntos, no, porque esta fórmula es un monstruo y me va a calcular ese número gigantoque. Miren ese número tan grande, 9.8 por 10 elevado a la 28, es un número grandísimo. 10 combinado 9, 10 combinado 7, entonces miren, 10 combinado 7 es 120, miren cuántos, si ustedes harían 120 subconjuntos, es mucho, ¿cierto? Pero no, la formulita nos permite calcular nos contesta esa pregunta, ¿cuántos subconjuntos puedo hacer? ¿Vale? ¿Cuántos subconjuntos puedo hacer? ¿Dudas de la combinatoria? Bueno, esto era un ejemplo hipotético, esto lo voy a borrar porque eso era un ejemplo hipotético. Listo. Bien, pero ya tenemos la formulita y ya la dedujimos. Muy bien. Muy bueno. Listo. Otra pregunta que vamos, entonces, cuando contestemos la pregunta de saber cuántos subconjuntos de tamaño K se pueden formar en un conjunto de tamaño N, ustedes van aquí
a la paginita y tin la calcula. Y ya. ¿Listo? Bueno. Ahora la permutación. Entonces vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuántas NUplas? Ya vamos a ver qué es una NUpla. NUplas. ¿Cuántas cauplas? Perdón. ¿Cuántas cauplas? Cauplas. Eso suena raro, ¿no? ¿Por qué no se está metiendo la palabra? Ya vamos a ver, ya vamos a ver, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Listo. ¿Cuántas cauplas? ¿Cuántas cauplas se pueden hacer? Se pueden hacer en un conjunto de n elementos. Elementos. Bien, ¿cuántas cauplas se pueden hacer en un conjunto de n elementos? Bueno, entonces caupla, allá antes de que me digan, uy, no, esa palabra, esa palabra no es del español. Entonces, bueno, cauplas es elementos ordenados. Entonces, por ejemplo, una terna, un conjunto 2,3 es igual a 3,2. Es el mismo conjunto, porque yo no me interesa el orden de estos dos conjuntos. No, o sea, no importa, son los mismos conjuntos, ¿sí? Mientras que la terna, por ejemplo, una terna, o sea, en una terna es lo mismo tener lo siguiente: Juan, Lucas y Andrea en una terna, digamos, por ejemplo, los tres primeros puestos, que tener Lucas, Juan y Andrea. Juan y Andrea. ¿Es lo mismo? ¿Estas ternas son iguales o son diferentes? Son diferentes. Son diferentes. Muy, muy bien. Listo. Entonces, una caupla no es un subconjunto, porque el subconjunto no le interesa el orden, pero la caupla sí. Por ejemplo, la terna, la dupla le interesa el orden. Entonces, ¿cómo las vamos a diferenciar? Conjunto es así, digamos, el conjunto 1, 2. El conjunto 1, 2 es igual al conjunto 2, 1. Pero la dupla 1, 2 es diferente a la dupla 2, 1. ¿Sí? Porque esta sí le interesa el orden. Entonces son diferentes. No es lo mismo que la medalla de oro fuera Juan que la medalla de oro fuera Lucas. Acá sería oro Juan y oro Lucas. Estos son diferentes. Pero si yo le cambio acá por corchetes, ahí sí serían los mismos conjuntos. Pero las cauplas son diferentes. ¿Cómo vamos a contestar? Entonces, digamos, por ejemplo, una pregunta. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a contestar la pregunta? Con la siguiente formulita. N permutado K. Esas van a ser las posibles cauplas. Entonces vamos a hacer el ejercicio primero. Vamos a hacer nuestro ejercicio de nuestro conjuntico bonito. Entonces tenemos una estrellita, un triángulo y un círculo. Ahora sí, Melanie, ahora sí, bueno, entonces vamos a hacer las posibles duplas. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas duplas hay? Entonces, esas se denotan con paréntesis. Bueno, les ayudo con una. Estrella y triángulo. ¿Listo? Estrella y triángulo. Entonces, Andrés, dime una. Triángulo estrella. Perfecto. Y esa, no sé, yo estaba también pensando que ojalá me dijeran esa, porque entonces ya son diferentes, ¿no? Triángulo y estrella ya son diferentes porque me interesa el orden, ¿no? No es lo mismo darle el primer puesto a estrella que darle el primer puesto a triángulo. Entonces eso cuando nos hagan preguntas de puestos, ¿de cuántas formas se pueden ganar la medalla de plata, de oro y de bronce? Eso es permutación. Ya vamos a ver bien cuál es la formulita. Otra, Melanie, dime una ahora sí, dime una. Puede ser el círculo y el triángulo. Perfecto, el círculo y el triángulo. Y el triángulo y el círculo. Y el triángulo y el círculo, muy bien. El triángulo y el círculo. Muy bien. Listo.
¿Quién me puede decir otra? El asterisco y el círculo. El asterisco y el círculo. Muy bien, muy bien. ¿Y otra? Otra dupla. Círculo y asterisco Perfecto. y Ahora, triángulo y asterisco. Ah, no, ese ya está. ese ya está. Ahora, esa es la siguiente pregunta. ¿Alguien me puede decir otra? Pensémosla un ratico. ¿Será que existe otra? ¿Quién toma el riesgo? No, ya están todas. Ya están todas, ¿cierto? Ya están todas porque, claro, yo tenía 3 subconjuntos y ahorita lo que hice fue cambiarles de orden y ya. Entonces me quedaron 6. La solución en este caso fueron 6. Ahora vamos a ver quién es 6. Entonces, 6 yo lo puedo escribir como 3 por 2 por 1. O sea, 3 factorial, ¿cierto? 3 factorial. Y yo a 3 factorial lo puedo ver 3 sobre 1, porque algo dividido en 1, pues no le hago nada. Y el 1 puede ser 1 factorial. Y entonces el 1 yo lo puedo ver como 3. Como son duplas, yo lo puedo ver como 3 menos 2. Entonces la permutación, o sea, n permutado k, se va a definir como n sobre n menos k factorial. ¿Ya? ¿Listos? Así se va a definir la permutación. Entonces ya ustedes no se van a poner a hacer las cauplas, sino simplemente enchufan esta formulita que acá se las da medio. Calcula el número de permutaciones a partir de n elementos. Buenísimo, entonces le coloco. ¿Y ahora qué pasó? ¿Un virus? Y ahí que le hago, me sale en chino. Eso es un virus, ¿cierto? Porque me sale en chino, mandarín, japonés, lo que sea. Esa es ruso. Ruso, gracias. Eso, me sale en ruso y ahorita no deseo los rusos. Bueno, este no sé por qué el factorial acá me sale solamente como el n factorial. Por ejemplo, si yo le coloco 3, me sale el 6. No sé por qué. El 8, no sé cómo hacer para calcular la distribución de escoger cada elemento. De pronto es este. Acá se llama en la esta. Es que esto es ruso, capoeira. Entonces, perdón, capoeira, no sé ruso, pero bueno. Esta calculadora, lástima que en ruso. Bueno, no lástima. Por ejemplo, Andrés sabe ruso eso. O los dominan ustedes eso. Después me enseña. ¿Listos? Después me enseña. Ahorita ya toca estudiar, pero después me enseña. Entonces, por ejemplo, acá podemos hacer 3 combinado 2. O sea, y me va a dar ¿cuánto? ¿Cuánto me va a dar 3? Perdón, 3 permutado 2. ¿Cuánto me va a dar? 6. 6, perfecto. ¿Listo? Y bueno, acá pues le explican el desarrollo a uno. Obviamente esta no nos toca confundirnos porque para nosotros es permutación y acá el permutación es factorial. Bueno, voy a acostumbrarnos al libro, ¿no? A la nomenclatura del libro que es esta. Bueno, bien. No quiero acabar así, quiero acabar con unos ejemplitos. Entonces vamos a revisar unos ejemplitos del libro. Profe, Sí. por favor, ¿nos puedes dar una definición oficial de permutación como lo hiciste con la combinación? Claro. Entonces, permutación. Bueno, permutación. Entonces, sea A un conjunto. Ya vamos a ver la definición. Solo es una palabra que cambia en la definición. Sea A un conjunto de tamaño n, ¿no? De tamaño n. Las permutaciones, las permutaciones de tamaño k las posibles permutaciones de tamaño k
en un subconjunto de tamaño n sub a, en un subconjunto de tamaño n sub a, n sub a, las posibles permutaciones de tamaño k en un subconjunto de tamaño n sub a se define, ese número que me dice cuántas permutaciones de tamaño k en un subconjunto de n se define como k, perdón, n sub a permutado k. N permutado k. ¿Listo? Ahora sí vamos a ver qué pregunta contesta, que creo que es lo más claro y creo que es lo que tú me dices. Lo que me contesta es cuántas cauplas puedo hacer en un conjunto de n elementos. Listo, creo que eso es un poco más chévere, porque a ti te van a hacer preguntas, entonces tú dices, ah, bueno, la única diferencia es cauplas y la otra es conjuntos. En un conjunto no me interesa el orden y en una caupla sí me interesa el orden, ¿vale? Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer, ¿será que esto se calcula? Por ejemplo, si yo digo hacer ternas o hacer duplas, a mí me interesa el orden. Pero si yo digo hacer subconjuntos, hacer subgrupos de 4, yo quiero hacer grupos de 4 estudiantes en un curso de 30 estudiantes, entonces eso es combinación. Y lo otro es permutación. ¿Sí aclaré tu duda, Andrés? Sí, profe, gracias. Perfecto, Andrés. ¿Puedes hacer un favor? ¿Puedes Claro, volver a la parte donde tenías la fórmula esa que no la alcanzé a anotar? claro que sí. Mira. Es simplemente quitarle el K acá, es quitárselo. Profe, ahí en esa fórmula al n, el de arriba no le hace falta el factorial. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ujú. Muy bien. Entonces vamos a pasar. Ah, bueno, voy a hacer un falso verdadero. Acá, un falso verdadero. ¿Listo? Entonces, quiero que estén bien atentos. ¿Listo? Falso o verdadero. ¿Listo? Listo. Entonces, el primero sería el siguiente. Se necesita un estudiante una estudiante, ya les digo para qué, no es que yo dijera a las mujeres, sino que quiero hacer este ejercicio así, para que, como la cascarita. Entonces, listo. Se necesita una estudiante que esté en segundo semestre. La pregunta es, este evento, bueno, yo afirmo, voy a afirmar una cosa, voy a afirmar. Entonces, este evento es intersección de dos eventos. Este evento es intersección de dos eventos. Esto es entonces falso o verdadero. ¿Qué vamos a meter acá? Es intersección. Yo les había dicho que en el español había una letra que me decía si era intersección o unión. Entonces se necesita un estudiante que esté en segundo semestre. Este evento se puede interpretar como intersección de dos eventos, verdadero o falso. Alguien que se arriesgue. Pensemos un ratico.
¿Cuántos dicen que verdadero? Vamos a irnos para el... ta, 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 no. Eso está Yo aquí. digo que es verdadero. Verdadero, listo. ¿Alguien dice que es falso o todos dicen que es verdadero? ¿Cómo hago para meterme al Meet? Ahora me salí del Meet y no me puedo meter. Ay, listo ya. Listo, ahora sí. Muy bien, Andrés. Listo. ¿Qué opina Sara? ¿Verdadero o falso? ¿Qué opina Geraldine? ¿Verdadero, Sara? Muy bien. Creo. Listo, ya vamos a ver la razón. Andrés, ¿por qué es verdadero? ¿Por qué crees? ¿Alguien dice que es falso? Giselle, ¿qué opinas? Vamos a irnos entrenando en estos punticos así, verdadero. Ok. Bueno, ahora sí escuchemos. ¿Quieres hablar, Giselle, por qué? ¿Quieres explicarnos por qué? O Andrés, explícanos por qué. Bueno, porque se nos pide, porque si digamos las condiciones que están en el contexto, podemos identificar dos. La primera, que sea un estudiante, o sea, que sea de género femenino. La primera condición. Ujú. Y luego vemos que también se nos pide que esté en segundo semestre. Perfecto. Muy bien. Ese es verdadero. ¿Y sale una I? ¿Explícitamente sale una I o no? Ahí está como coma. Ah, ahí toca poner una coma, la verdad, no sé. Ahí uno va a aprender ortografía. Entonces acá toca poner una coma, ¿sí? Pero bueno, ahí se entiende, ¿cierto? Que la I o está implícita o está como coma o puede estar implícita. Algunas veces no nos ponen la coma, sino puede estar implícita. Necesitamos a tal que tal cosa. O sea, dos condiciones. ¿Listo? Cuando nos digan no, entonces es la unión. ¿Listo? Hacemos otro ejercicio de eso. Y para finalizar. Bueno, entonces segundo. El complemento, bueno, perdón. Por ejemplo, ser estudiante es complemento de un evento, ¿verdadero o falso? Ser estudiante es complemento de un evento. Esa está un poquito más fuerte y nos pone a pensar un poquito. ¿Cuál es la idea? Esa es la idea que nos vayamos entrenando. Ser estudiante es complemento de un evento. ¿Qué opina Jason? ¿Sí estás ahí, Jason? ¿Te gusta el arte? Tienes un búho. Muy chévere. Bueno. Geraldine, Estefanía, ser estudiante es complemento de un evento. ¿Qué opina? Aquí nos podemos equivocar, frescos. La idea es ver por qué es verdadero o por qué es falso. Ángulo consecutivo. Listo, bien, listo, ya contestó Gerald. Ahora vamos a ver quién más contesta. ¿Quién dice que es falso? A ver, Melanie, ¿qué opinas? Sigo pensando. Dale, tranquila. Esa es la idea, que vayamos pensando ejercicios así, que son los que nos van a salir en el parcial. Denme un segundito. Ay, Dios santo, ¿qué pasó? Ay, se toteó, venga, no. No, sonaba, era el cajón de Mariana, que Mariana lo cerraba. Pa. Listo. Ahora sí. Ginette. Listo, Estefanía dice que sí. Señor, ¿Qué opinas? ¿Verdadero o falso? ¿Ser estudiante es complemento de un evento? uy, ¿verdadero? Bueno, ¿por qué es verdadero?
Es porque para ser estudiante es como que no, o sea, por lo que tiene que crecer, ¿me entiendes? Para ser estudiante. Bueno, es que lo pensé en colegio. Ok, sí. Yo lo veo por el colegio. Y para entrar al colegio, pues requiere una edad mínima, por así decirlo. Yo lo vi por Ujú. ahí. Sí, sí, Por sí. eso lo dije. Sí, bien, bien. Entonces, lo que uno puede hacer es ver, bueno, ¿qué evento sería el contrario a ser estudiante? Entonces, claro, es el complemento de no ser estudiante. Entonces, ¿qué hago? Yo le saco el complemento a este evento. Entonces, verdadero, ¿vale? Verdadero. Bien. Y tercero, para finalizar, tercero, la retroalimentación. ¿Listo? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué aprendí? El ¿qué aprendí? Ese es importante. Y pues ese a mí me ayuda a orientar. ¿Listo? ¿Qué aprendí? Entonces, bueno, ¿quién empieza? ¿Quién quiere decirme algo que haya aprendido nuevo, que haya dominado hoy o qué? Esa pregunta sí está fácil, ¿cierto? Aprendí a decir verdadero o falso. Bueno, bien. Esa es la idea, ¿no? Para aprender al parcial. ¿Qué más? Pues digamos, yo aprendí lo que es la extensión y la compresión, o sea, la diferenciación entre esto y cómo ambos son importantes para poder interpretar una situación. Perfecto, muy bien, Andrés. ¿Quién más? También aprendí que la notación de espacio muestral puede ser el omega y no siempre la S. Perfecto, son dos notaciones. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más por ahí? ¿Tú dime? Andrés, dale. Sí, Estefanía, también dime. eh, que existe una definición clásica de la probabilidad. Ajá, esa es la que Existe vamos a ver. Aprendí que es el conteo, muy bien. Y dos técnicas, ¿no? La permuta. Dime, Melanie. Ujú. Aprendí la diferencia de las combinaciones y las permutaciones que no las tenía muy claras. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. Bueno, las combinaciones, pues tú tienes un conjunto y tú puedes combinar cualquiera, pero en las permutaciones sí hay un orden. Ajá, muy bien, muy bien. Excelente, Melanie. Chévere esa conclusión, me gustó, me gustó. Muy bien. ¿Quién más? Por ejemplo, que todo evento tiene su evento complementario. Digamos, el último fue algo para que sacar esa conclusión. Si quieren, más adelante volvemos sobre esa conclusión. Tal vez quedó floja, pero más adelante sería muy bueno tocarla. Bueno, hasta aquí nos dio el tiempo. Muchas gracias, fue muy ameno, fue muy bueno, fue muy chévere, la disfruté. La idea es que ustedes también hayan disfrutado la sesión. Y si quieren hablar, pues, más cositas, pues claro, aquí estamos. Bueno, entonces voy a detener la grabación y ahí les queda grabado esto. ¿Listo?